de la sección de León Córdoba por brindarnos esta preciosa posibilidad de presentarles el Seminario Internacional del CIEC 2011. Marielen Bruce, AME de la Escuela de la Causa y de la Escuela de Orientación Lacaniana, va a estar con nosotros en mayo del 2011. Un poco más de satisfacción, imperativo del siglo XXI, es como hemos decidido nombrarlo, y José Vidal, miembro del Comité de Orientación del CIEC, va a transmitirnos qué es lo que venimos pensando, qué es lo que pensamos quiere decir este título, qué sabemos y qué no sabemos de esto. Gracias. Buenos días. Trataré de no demorarme mucho, veo que están todos necesitando empezar la jornada de carteles. En el año 1965, en la tercera gira norteamericana de los Rolling Stones, ellos se sintieron absolutamente impresionados por el empuje al consumo que veían en la sociedad norteamericana y compusieron el celebérrimo tema Satisfaction, que los haría definitivamente famosos. Mick Jagger, autor de la letra del tema, ha dicho que el éxito de ese tema era porque reflejaba muy bien el espíritu de los tiempos. La canción relata la visión de un adolescente atormentado por la frustración general propia de los 60, las esperanzas de su generación y el cinismo de la época capitalista. El empuje a las relaciones sexuales y las referencias a los medios de comunicación que incluyen la letra hicieron ver al tema como un ataque al statu quo de la sociedad. Bueno, dados los millones de dólares que juntaron con ese tema, se nota que el capitalismo supo capturar ese fenómeno para sus propios intereses, pero sin embargo no podemos eludir que el I Can Get No Satisfaction dice muy bien de una empuje a la satisfacción que al no encontrarla lleva al sujeto a una búsqueda de más y más, en una circularidad en la que demanda, si bien el encuentro y encuentra un objeto, ese objeto de consumo es fugaz y relanza inmediatamente ese movimiento. I Can Get No Satisfaction, una interpretación de los Rolling Stones a la luz del psicoanálisis, será el título de la conferencia en la universidad que brindará nuestra invitada Marielen Bruce como prefacio al Seminario Internacional del CIEC 2011. Yo he estado este año trabajando un poco sobre el modo en que Lacan introduce la partícula, la palabra sin inglesa, que quiere decir pecado, en la composición de su síntoma. Es la primera sílaba de ese neologismo lacaniano, el síntoma, que incluye el sin y por lo tanto su correlato, la culpa. Nos resulta llamativo especialmente porque para muchos la ausencia de culpabilidad es un rasgo del siglo XXI. La libertad sexual, el mostrarlo todo, el todo está permitido, parecen ser el fin de la represión que provocaba tantos síntomas neuróticos en la época victoriana que le tocó vivir a Freud. Discutimos esto con Hilda Vittar, que tocó este tema en la conferencia de presentación de la revista Contingencia. En su observación, el imperativo al goce propio de la época conduce a los sujetos a diferentes tipos de exceso, de tipo sexual, pero también con tóxicos, la vida disipada, la velocidad, etc., sin que estas personas experimenten mayormente culpa. La fruición con que muchas personas se entregan a la pornografía en internet y a la masturbación, a experiencias homosexuales con travestis, el intercambio de parejas en clubes, orgías, manage a trois, en fin, todo acompañado de intoxicación alcohólica y drogas, parece decir eso, que a los goces antes prohibidos
y que ahora parecen estar permitidos, al menos perfectamente tolerados en el marco de un derecho al goce. Hilda Vital mostraba también que donde antes se encontraba la culpa, hay hoy trastornos psicosomáticos, angustia, pánico, fobia, con un carácter que alcanzan hoy carácter casi epidémico. Vemos entonces que el empuje al goce de la época no está exento de consecuencias. No podemos olvidar el carácter inconsciente de los sentimientos de culpa. Si bien los sujetos no reconocen sentirse culpables, esto no quiere decir que la culpa haya dejado de existir. Freud fue revolucionario en ese punto, en comprender que los sentimientos de culpa son inconscientes, y pudo reconocer en los síntomas obsesivos acciones que encubrían esos sentimientos de culpa. Y bien, el impresionante, estos sentimientos de culpa, decía, lo que Lacan llama, me olvidé de decir que aparte de ese sentimiento de culpa, lo que que Freud reconoce es una búsqueda del sujeto del castigo por esos sentimientos de culpa. Lo que Lacan llama la gula del super-yo está referido a que la culpa es estructural, primaria, anterior a todo crimen o delito, que ingresa en la lengua. El impresionante trabajo de Freud, los que delinquen por conciencia de culpa, permite acercarnos bien a lo que es este empuje al castigo. Como dice Lacan, el sin, la falta, el pecado, no cesa de no escribirse. No cesa de escribirse, perdón. Estoy nervioso porque me quiero curar. De modo que el sujeto se comporta contrario, el sujeto que se comporta contrario a la ley de la sociedad se comporta contrario a la ley de la sociedad en un segundo momento y obtiene en el castigo un alivio, una satisfacción de esa instancia deformada del yo que Freud llamó el super-yo. El super-yo, tal como lo dilucida Lacan, es una instancia compleja que no apunta a la rectitud del sujeto, sino que obtiene goce en la culpa y en el castigo. El super-yo, en Lacan, se separa del ideal y de la internalización de las normas sociales, familiares, para quedar reducido a un mandato insensato, es decir, a un mandato que no tiene sentido alguno y que se reduce a la pura voz que ordena, pero que no ordena nada. La orden sin el sentido de la orden. Una voz que pide más y que pide más y más. Esa voz está incorporada a la liturgia judía con el uso de un cuerno que se hace oír en las ceremonias religiosas, el shofar. El sonido del shofar recuerda al judío que Dios le habla, pero en eso que le dice no dice nada. Es solo la voz. Es un fenómeno que se hace real en la psicosis, donde el sujeto puede oír que hablan, que eso que habla le concierne, pero muchas veces no puede saber lo que dicen esas voces. Lacan puede decir que el super-yo es la voz que dice Luis, una homofonía que mezcla oigo con goza, una orden que ordena gozar. Es un juego de palabras que permite captar muy bien que la voz no dice nada, que puede incluso ser áfona, no escucharse, pero hacer oír su imperativo de goce. No hay entonces ninguna libertad en nuestra época actual, sino que por el contrario presenciamos la planetización de la voz y la mirada a partir de los objetos técnicos. La culpa inconsciente es ahora puesta al servicio del consumo y los sujetos reciben sus dosis de castigo por vía del pánico, la angustia, la depresión, las psicosomáticas, los accidentes de auto y de moto, como lo señalaba también Hilda Vital, la sobredosis, etc. El sujeto ve pornografía o programas de entretenimiento en la televisión de igual, porque en ambos casos sabe que está en posición de cobardía. Es decir, está en una posición de no querer saber nada de su decir. Es la posición de cobardía que Lacan pudo identificar en la depresión.
la cobardía moral. El sujeto es culpable, claro, de esta cobardía, y luego cuando lo que emerge es la amenaza, el peligro, la catástrofe, el tsunami, lo que pase, esa culpa anterior se presentifica con toda fuerza y empuja al sujeto hacia el sacrificio, la inmolación, es decir, hacia su castigo. De modo que si Lacan viene a proponer un nuevo modo de tratamiento de lo real por la vía del sintón, será por la vía de un cierto tratamiento de la falta inicial de esa culpa estructural. Y el psicoanálisis se ordenará en ese sentido. Es por todas estas razones que pensamos nuestro seminario 2011 bajo el título Un poco más de satisfacción, el empuje al goce en el siglo XXI. Ya se han puesto al trabajo los departamentos de los programas del CIEC para preparar nuestro gusto para la venida de nuestra invitada, que desde ya agradecemos haber aceptado acompañarnos, María Hélène Bruce, que es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es analista, miembro de la Escuela de la Causa Freudiana y miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana, doctora en psicoanálisis y profesora del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad París 8. Ella en el marco de nuestro seminario, de nuestro seminario internacional, dará un seminario que dicta solo ella, el super yo del ideal hacia el objeto, perspectivas políticas, clínicas y éticas. Los esperamos ahí. Gracias.